Damos siempre la gloria al Señor por el tiempo que nos permite de predicar su palabra. En estos tiempos que necesitamos totalmente del Señor, para la gloria de Dios. Dios les bendiga a todos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, a los hermanos que nos visitan y a todos nosotros, hermanos, que pertenecemos ya a la familia Shalom. Vengamos dispuestos siempre a recibir de Dios, porque siempre que venimos hay algo nuevo que el Señor nos quiere dar a conocer a través de su palabra. Me parece que como que hubiese sido un montón de tiempo que he estado sin darle esta porción bíblica para la gloria de Dios. Pues tomó el lugar nuestro hermano Lezama, pues lo siento bien largo y tengo que esperar ese tiempo. Pues aquí estoy para la gloria de Dios, deseoso de dar a conocer siempre la verdad del Señor. Y para mí es un gozo y una alegría siempre. ¿Y qué tal de usted, mi hermano? ¿Siente ese mismo gozo y alegría también? Para la gloria de Dios. Gracias al Señor. Pues siempre, como dice, hemos venido dispuestos a ser siervos útiles para la gloria del Señor. Así que en esta gloriosa hora vamos a dar continuidad a nuestro tema que estamos dando referente a la epístola a los romanos, para la gloria de Dios. Y qué bueno es que comencemos poniendo las cosas en las manos de Dios, para que sea Él hablándonos a través de su palabra, para que sea Él siempre dando la gloria y la honra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos has dado en este precioso día, Señor. Gracias porque nos permitiste nuevamente abrir nuestros ojos, nuestros labios, poner los pies sobre nuestra tierra, emprender un día más de trabajo, Señor, tanto en el hogar o en nuestro lugar secular. Pero tu gracia, tu amor y misericordia siempre nos acompaña, Señor. Agradecidos estamos porque tú has proveído el alimento, Padre, en nuestra mesa en cada tiempo de este día. Y lo seguirás proveyendo porque tú eres nuestro Padre, nuestro proveedor, el que suple nuestras necesidades. Padre, ponemos desde ya en tus manos este tiempo glorioso para que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor, en el cual es santa y justa, Señor, en el cual se merece todo el respeto posible de cada uno de mis hermanos, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de calidad, Señor, que podamos darte a ti lo que a ti te agrada, Señor Jesús. Ayúdanos siempre, en todo tiempo, a venir dispuestos a aprender, a crecer espiritualmente a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Que tengamos siempre esa hambre y esa sed, esa pasión, Padre, por escudriñar y aprender más de las Escrituras, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender y entender más tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos quedamos en el capítulo 3. Hoy vamos a comenzar el capítulo 4 de la epístola a los romanos. Algo muy importante que Pablo ha venido hablando siempre desde el capítulo 2, casi desde el comienzo de esta epístola, es el tema de la justificación. De que cada uno de nosotros ha recibido esto por medio de la fe. No es por obra alguna o mérito alguno que hayamos hecho. Todo esto lo hemos recibido por la gracia de Dios. Y es que en realidad no existe obra alguna que podamos hacer para alcanzar esa justificación, ser declarados justos delante de Dios Padre. Hay muchos que piensan que el tema de la justificación se dio a conocer en el Nuevo Testamento. Pero si eres un buen estudiante de las Escrituras, de la palabra de Dios, si te gusta investigar, indagar en la palabra, vas a conocer que el tema de la justificación se dio en el Antiguo Testamento, desde Génesis. En el capítulo 15, versículo 6,
donde nos dice su palabra que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y es ahí donde encontramos la justificación por la fe, en la ley de Dios, en sus mandamientos. Hay una estrecha relación entre creer y tener fe, pues tienen el mismo significado las dos. Lo cierto es que nadie puede hacer obra alguna para ser declarado justo delante del Señor. Hay muchos que enseñan esto, que para ser justificado tienes que obrar de una manera en el cual alcance ese nivel o esa posición de verte justo delante de Dios por tus hechos. Lo cierto es que no encontramos ningún texto bíblico en las Escrituras que apoyen todo esto. Y dicen de que si tus obras buenas son mayor que las obras malas, estas obras buenas te presentan delante de Dios y cancelan el pecado, porque tus obras buenas son mayor que estas y sos declarado justo delante de Dios. Vuelvo y repito, no hay ningún texto bíblico que apoye esto. Pueda de que sea una noticia alentadora, sea que sea algo que agrada a nuestro oído, pero no hay ninguna base, ningún fundamento bíblico que nos diga que una persona es justificada por obra alguna que haya hecho. Solamente es por la fe en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es lo que ha venido dando a conocer Pablo. Y lo queremos dejar en claro. Queremos dejar bien claro este tema, que es muy importante para el cuerpo de Cristo, para los creyentes, para los hijos del Señor. ¿Quiénes tienen fe? Si tenemos fe, a ellos les está refiriendo esta epístola, a todos los que creen, los que tienen fe en la obra perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ellos se está refiriendo, aquellos que creen en su nombre. Pues a estos me voy a referir también yo en esta gloriosa hora. Porque para ser justificado tienes que tener fe. Si no tienes fe, te estás engañando a ti mismo. Estás perdiendo tu tiempo, estás desperdiciando este tiempo tan valioso y precioso para que vengas solamente a ver lo que pasa en una congregación, a ver qué sucede, a experimentar algo, o es buscar algo carnal y no espiritual. Si vamos a profesar una fe genuina, tenemos que dar esos frutos que en verdad manifieste la vida de un verdadero hijo de Dios, que exalta y glorifica a su Señor en todo tiempo y en todo momento, que manifieste una fe que manifieste la gloria de Dios en todo su caminar, con un testimonio digno delante de Dios. Entonces Pablo quiere dejar bien claro esto, y quiero dejar también su servidor bien claro esto, porque si contamos en una membresía de por lo menos 40 o 50, no podemos estar 25 jalando para un lado y 25 jalando para el otro lado. Tenemos que caminar conforme a un fundamento bíblico, una base bíblica, arraigados en eso y cimentados en ella, y no ser movidos por nada. Mire que hay muchas veces que nos cuesta aferrarnos a las verdades bíblicas, porque algunas veces hemos sido mal enseñados. Y lo cierto es que la palabra es la verdad. ¿Por qué mucha gente es arrastrada al engaño, a la mentira, a la falsedad? Porque no le gusta escudriñar la palabra de Dios. Se conforman solamente con oír lo que dice alguien en ese lugar. No, mi hermano. Nuestro deseo y anhelo es que usted aprenda, crezca, que ponga ese deseo en sí mismo y busque, indague en su propio hogar si estamos diciendo la verdad o no. Porque la única fuente de verdad es la palabra de Dios.
y deseamos y anhelamos que todos vivamos bajo la verdad de Dios. Hay algo que está dentro del ser humano en el cual el Señor ha hecho una obra perfecta en una vida de un individuo, ya sea hombre o mujer, que ha dado ese paso de fe, que ha decidido decirle sí al Señor. Y cuando esta persona en verdad hace ese paso de fe genuinamente, no fingidamente, utilizamos la palabra hipócritamente, no podemos engañar al Señor. Si lo hacemos de una verdad genuina, verdadera, que nazca de nuestro corazón, es partícipe de todas las promesas y bendiciones de Dios que están escritas en su palabra. Y tiene que vivir por ellas. Porque eso es lo que nos ha demandado el Señor, a vivir por la palabra de Dios. Porque aquí encontramos todo lo que necesitamos. Y en esta gloriosa hora vamos a dar a conocer la verdad bíblica para la gloria de Dios, no mía. Pues eso es nuestro deseo, de que aprendamos y crezcamos, que seamos espiritualmente maduros, no inmaduros. Que no vivamos todo el tiempo condenándonos ni señalándonos, pues Dios ya pagó un precio dando a su Hijo en la cruz por rescate de cada uno de nosotros, para la gloria de Dios. Y si eso es y fue así, debemos de vivir de una manera agradecida con Dios en todo tiempo y en todo momento. Así que comencemos, mis hermanos. Capítulo 4 de la Epístola a los Romanos, del versículo 1 en adelante. Pablo comienza con esta declaración muy importante. Y dice esta interrogante, leyendo su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. ¿Qué pues diremos? Qué importante esa frase. ¿Qué pues diremos? Por tanto, ¿qué diremos? Pablo quería dejar bien claro esto, sin ninguna duda que hubiese ninguna persona, porque él se estaba dirigiendo a una congregación que estaba compuesta por judíos y gentiles, gente de las naciones. Y él estaba hablando a dos tipos de personas, unos que practicaban y manifestaban la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y otros gentiles que no. Pero a través de esa obra gloriosa, viene él y le manifiesta la ley, los mandamientos de Dios, y ellos reciben la palabra de Dios y la obedecen en ese momento. Pablo se dirige a ellos y le dice, ¿qué pues diremos? Bien, tenemos que poner las cosas en claro, tenemos que estar de acuerdo todos. Como les decía al principio, no podemos estar unos tirando hacia un lado y el otro al otro lado. Tenemos que caminar en una sola dirección, a lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Todos conocemos la expresión estar perdidos. Y estar perdidos es estar separados de Dios, lejos de las promesas de Dios, lejos de las bendiciones de Dios, lejos del pacto de Dios, por la desobediencia y el pecado que ha habido siempre en la humanidad. Por eso Pablo quiere dejar bien claro esto. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a tener en claro? ¿Qué conclusión vamos a tener todos referente a este tema? ¿Que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Y si esta persona estaba perdida, pero en un momento fue hallada por Dios, eso quiere decir que Dios la reconoció y la aceptó. Ya no es aquella persona perdida, sino que fue hallada por Dios y está en Dios, presente al Señor. Pablo lo que quiere decir de que Abraham fue reconocido por Dios. ¿Y cómo fue reconocido por Dios? Por la fe. Porque Abraham creyó en Dios. Y aquel que estaba perdido fue hallado. Y cada uno de nosotros estaba perdido y fue hallado por el Señor. Perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos, nos dice la palabra de Dios. Todos nosotros.
hasta que llegó la obra salvífica y perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y fuimos hallados por Él. Y nos puso en una relación íntima con Él, delante de Dios, por la gracia de Dios. Y es algo muy importante. Siempre que hablamos de Abraham, tenemos que encontrar y reconocer lo que la palabra nos dice, que Abraham entró en un pacto con Dios. Y este pacto es inquebrantable. Es un pacto de bendición eternamente y para siempre. Si hemos escudriñado el capítulo 12 de Génesis, ahí miramos el llamado de Abraham por Dios y la promesa de Dios con él. Y cada una de ellas fuimos nosotros alcanzados también por la misma fe. Así como Abraham creyó y tuvo esa fe y fue justificado, cada uno de nosotros que profesa una fe genuina ha recibido la justificación por la fe. Así como nuestro padre Abraham. Cuando dice, ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? El término carne es muy importante porque está hablando acerca de las obras de la carne, no de la obra de la ley. Lo que usted y yo podemos obrar, un hecho visible que podamos nosotros añadir para que una persona pueda alcanzar la justificación delante de Dios. Y dice, por tanto, ¿qué diremos? ¿Que Abraham nuestro padre fue hallado según la carne? Eso da a conocer Pablo en este versículo. Lo que Pablo quería decir es lo siguiente. Es cierto que Abraham nuestro padre fue justificado, fue declarado justo, fue hallado por Dios en una relación de pacto con Él por las obras de la carne. ¿Qué contesta Pablo en el versículo 2? Porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, por tener una conducta correcta, por tener una manera de vivir distinta que las demás, por tener esas buenas obras que pudieron añadirse para que él fuese contado por justicia, por tener un estilo de vida diferente que toda la humanidad. Eso quiere decir que Abraham fue justificado. ¿Qué nos dice la palabra? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Tiene de qué jactarse, pero no ante Dios. Vuelvo y repito, no hay obra alguna que un ser humano pueda hacer delante de Dios para que pueda ser justificado. Ninguna. Si hemos traído una secuencia de este libro, hemos visto capítulos o versículos atrás de que no había ni un tan solo bueno, ni uno que buscara al Señor. Todos se desviaron, todos pecaron. Ninguno tenía temor de Dios. Y por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios aplica su verdad, sea judío o sea gentil. Pero la palabra de Dios es veraz en esta situación. Entonces encontramos lo que Pablo está presentando, el ejemplo, el mayor ejemplo de Abraham. Cómo él recibe la justificación y lo quiere dar a entender y aclarar a toda esta congregación de Roma, que estaba compuesta por estos dos tipos de personas, para que ellos estén claros, seguros, que no haya ninguna duda en ellos y que todo lo que hizo Abraham fue decirle sí a Dios. ¿Qué hizo usted para ser salvo o ser justificado delante de Dios? Solo aceptó al Señor, solo tuvo fe en Él. La fe es suficiente para salvar nuestra vida. No hay que añadirle nada más. No hay obra alguna que nosotros pudiésemos haber estando hechos, haciendo en la carne, que pudo decir nuestro Dios, no hombre, qué bien,
nuestro hermano Omar está haciendo buenas obras, hay que justificarlo. No, mi hermano, ninguno. Hay muchos que piensan cambiar antes para venir a los pies de Cristo. Ninguno puede cambiar. Solamente en Cristo Jesús Él puede cambiar a la persona, mientras no. Jamás. No que voy a dejar esto primero para dar ese paso de fe. Jamás lo va a dejar. Sin la ayuda de Dios ni del Espíritu Santo, el ser humano está perdido. No tiene fuerza ni poder alguno en él para vencer al pecado. Porque Pablo dijo, toda la humanidad está bajo pecado, bajo el dominio, el señorío, el poder del pecado. Tuvo que venir alguien a rescatarnos de eso, y fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria del Señor. Entonces dice, porque si Abraham a partir de las obras fue justificado, fue declarado justo, él tiene de qué jactarse, de qué gloriarse, pero no ante Dios. Versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Algo maravilloso de Pablo es esto. Un principio, mis hermanos. Si usted quiere conocer la verdad de algo, quiere saber totalmente su verdad, vaya a la fuente, al origen de todo. Y es ahí donde acudía Pablo, a las Escrituras. No busquemos otro lugar más o opinión de alguien. La palabra de Dios es la más clara. Pablo siempre acudía a la palabra de Dios y decía, ¿qué dice la Escritura? Eso es muy importante, porque Pablo no estaba basando su enseñanza en su mente racional, no en la sabiduría humana, no en la lógica propia, no queriendo que todos estuviesen de acuerdo con él, sino a lo que la palabra de Dios decía. Y es que eso tiene que ser así. Hay muchos que ponen ciertas añadiduras a pensamientos o opiniones que ellos creen que es lo que dice la palabra, pero bíblicamente no es. Y inventan un montón de cosas que distorsionan la verdad de Dios para convencer a otros y para que estén de acuerdo a lo que ellos dicen, no a lo que la palabra de Dios dice. Como buenos estudiantes de la palabra tenemos que basar nuestra fe en la Escritura. No hay ningún argumento que está fuera del contexto bíblico. Todo tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. Pablo siempre acudía a las Escrituras porque ahí estaba la fuente de la verdad siempre. Por eso dice que es algo maravilloso y sabio que una persona puede hacer en su vida, deleitarse en la palabra de Dios. Mira, hermano, invertir 1 o 2 horas de su tiempo en un tan solo versículo, eso es ganancia. No quiera usted leer todo un capítulo o todo un libro o la Biblia entera. No, mi hermano, lea un versículo, medite en él. Si usted no lo entendió, vuélvalo a leer. Pida oración a Dios que le revele qué es lo que quiere decir. Si no lo entendió en 1 hora, vuélvalo a leer. Tiene todo el tiempo hasta la venida de Cristo. No se preocupe. Pero qué bueno es que los haya haciendo su voluntad. Pero no querramos leer y leer y leer y al final no entendimos nada. Medite, tómese su tiempo. Dele lugar al Espíritu Santo de Dios, que Él es nuestro Maestro, que nos enseña la verdad si se la pedimos. Entonces dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. La palabra es bien clara. Creyó, tuvo fe y a través de esa fe alcanzó la justicia de Dios. Y eso da a conocer que fue declarado justo ante Dios, ante su presencia. Y solamente fue por decirle sí a Dios. Esto quiere decir que Dios largamente estuvo
presente siempre con Abraham. Cuando este hombre estaba perdido en su propio camino, a través de la obediencia de aquel llamado que se le hizo en el capítulo 12, este hombre dice en Hebreos que salió sin saber para dónde, pero había una tierra prometida que él había creído, porque Dios le había dicho que así era. Muchas veces nosotros queremos ver para creer, porque muchas veces andamos por vista y no por fe. Tenemos que cambiar esos conceptos y caminar conforme a la palabra de Dios. Si usted actúa con fe, todo va a obrar conforme al plan de Dios, al propósito de Dios. Pero la fe es la fuente de todo esto. Versículo 4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pablo está poniendo dos ejemplos aquí. Y en este versículo 4 pone a una persona que trabaja. Ella dice, pero el que obra, el que hace trabajo, el que obra por un salario, lo que él recibe por ese trabajo que hace, no se le cuenta, no se le acredita como gracia, sino como deuda. Porque es un trabajo que está haciendo. Él está obrando algo. Y cuando usted obra algo, usted espera recibir algo por lo que usted hizo. Pero, ¿qué hizo Abraham para alcanzar la justificación? ¿Qué hizo usted y yo, mi hermano, para alcanzar la justificación? Nada, mi hermano. Hay un libro de obras que Dios tiene. Y se imagina usted cuántas obras buenas tendremos y cuántas obras malas tendremos. ¿Qué cantidad sería la mayor? Si fuese de esa manera, ninguno de nosotros fuese justificado delante de Dios por obra alguna. Ninguno. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La gracia es algo inmerecido. La gracia es algo que ninguno de nosotros merecía, pero al fin y al cabo la obtenemos. Cada uno de nosotros está muy lejos de vivir conforme a los estándares de santidad de Dios en la carne. Pero una vez dado ese paso de fe, hemos sido transformados, regenerados, nacidos de nuevo por la gracia de Dios y hemos podido, por esa misma gracia, alcanzar eso, la santidad. Y esos son los próximos temas que Pablo tocará más adelante en los siguientes capítulos. Se ha extendido bastante en la justificación porque quiere dejar bien claro este principio bíblico, esta verdad bíblica, mi hermano. Nadie que obra puede acreditar esa obra como gracia, sino como deuda. Lo cierto es que ninguno de nosotros estaba haciendo nada para alcanzar esa gracia. Le dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La gracia es algo que viene de Dios gratuitamente, bondadosamente, misericordiosamente. No por mérito alguno, cada uno de nosotros lo obtuvo. Si usted, mi hermano, trabaja en una empresa, en cualquier lugar, tal vez usted trabaja para recibir un salario semanal, quincenal o mensual. Usted dedica tiempo, esfuerzo, días, mucha dedicación, sudor, si trabaja bajo el sol.
para obtener un salario. Llega ese día en el cual usted hizo muchas obras y a través de la cantidad de obras que hizo por una semana, por 15 días o por un mes, usted recibe un salario. ¿Y cómo lo recibe usted? Algo alentador, satisfactorio, porque sabe que tal vez con esto va a cubrir cierto gasto. Pero una verdad bíblica es esta: ninguno de nosotros estaba trabajando o haciendo obra alguna para nuestra salvación. Ninguno de nosotros podía añadir algo para que pudiese cambiar nuestro futuro. Ninguno de nosotros estaba agradando a Dios por sus hechos, por su espíritu rebelde que se oponía al Señor. Ninguno de nosotros. Pero hubo alguien que hizo una obra perfecta para salvar a la humanidad. Y su sudor no era agua, sino que era sangre. Y fue esa sangre que nos redimió, nos limpió, nos purificó y nos santificó. Y a través de esa obra nos presentó justos delante de Dios de una manera gratuita, sin obra alguna que nosotros hubiésemos hecho. A Él es que merecemos darle toda la gloria y la honra. Dedicábamos muchísimo tiempo de nuestra vida en obras, trabajos que eran desaprovechosos para nuestra salvación. Yo oí el testimonio de algunos hermanos que venían a aceptar al Señor a una edad de 60, 65. El último que pude tener contacto con él a sus 91 años. ¿Cuántos años pasaron separados de Dios, haciendo obras desaprovechosas para su salvación? Y cuando se le presentó el Evangelio para la gloria de Dios, pudieron aceptarlo. Y esa es la mayor gloria, que ellos hicieron sí a la verdad de Dios y vinieron a ser partícipes de esto, pero dedicaron mucho tiempo en cosas vanas, en cosas que no tienen ningún provecho en la eternidad. Lo cierto es que nosotros ni pensábamos qué hacer en la eternidad y ni sabíamos que había eternidad, sino que vivíamos un mundo de engaño, de falsedad, porque solo los enfocábamos aquí, en el presente y no en el futuro. Pero una vez que nuestro vendaje fue quitado de nuestros ojos, pudimos ver a la luz del Evangelio la verdad del Señor. Todos vivíamos bajo pecado y bajo condenación, en el cual tenía que venir una obra perfecta y solamente Cristo la pudo hacer para nuestra salvación. Versículo 5. Y dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío. ¿Y cómo lo justifica? Cree. Con solo tener fe. No es que aquel como obra, aquel que trabaja, aquel que se esfuerza, que dedica tiempo en esto y en lo otro, y al final no obtiene nada. Pero sí, este hombre, Abraham, lo único que hizo fue creer en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío. Pues su palabra nos dice que creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Dice: más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Solo necesitamos creer, tener fe en la obra perfecta de Cristo por amor a cada uno de nosotros. Nada más. No tenemos que añadirle nada más.
¿Qué obra puede hacer usted para obtener una salvación o perdón de su vida? Nada, mi hermano. Nosotros vivimos y nacemos bajo una naturaleza pecaminosa que lo lleva directamente a la condenación y a la perdición. Y mucha gente camina engañada de esa manera en este mundo, que necesita que la luz del Evangelio le alumbre el entendimiento y vea la realidad en la cual están viviendo en sus vidas, desaprovechando el tiempo de vida que Dios les da. Pero gloria a Dios por cada uno de nosotros que decidimos decirle sí al Señor. Que cuando se nos presentó ese evangelio, creímos, tuvimos fe para nuestra salvación. He aquí, Abraham creyó y le fue contada por justicia. Por eso es muy importante tomar el ejemplo de Abraham. Y muchos dirán, ¿por qué a Abraham se le dice nuestro padre? Porque Abraham fue el primero. Él nos dio el ejemplo para que nosotros también sigamos ese ejemplo y podamos obtener las mismas bendiciones que obtuvo Abraham solo con el hecho de tener fe. Abraham entró en un pacto con Dios solo por creer en Dios y recibió la promesa abrahámica. Y cada uno de nosotros que hemos creído en su Hijo, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos entrado a ese pacto eterno con el Señor y a las promesas de Dios, porque en Él nos dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay un pacto allí establecido y este es para siempre. Nada va a cambiar eso. Nada. Nadie puede cambiar eso. Eso está establecido hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Y Abraham obtuvo eso solamente por creer. Usted y yo, mi hermano, obtuvimos esto solo por creer. ¿Quiénes éramos? Unos viles pecadores, donde el pecado los dominaba, nos sometía, nos llevaba en desobediencia a estar en contra de la voluntad de Dios. Pero a través de esa obra perfecta, venimos a los pies de Cristo, nos reconcilió con nuestro Padre, del cual éramos hijos de ira, a ser hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, por esa obra perfecta. Por eso Pablo dice, entonces, ¿qué diremos? Quiere dejar en claro esto, que por la fe, si usted tiene fe, mi hermano, usted es justificado por ella. Pero si yo peco o algo, no, usted es justificado eternamente y para siempre. Esas son las promesas de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 6? Pablo demuestra que esto de la justificación no solamente se originó allá en Génesis, y también nos dice que en el Antiguo Testamento hay otros libros que manifiestan esto. Y los da a entender en el libro de los Salmos. Y Pablo toma ese versículo en el libro de los Salmos y dice, el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obras. Sin obras. Esta persona es bienaventurada, es bendecida, es dichosa, porque Dios ha hecho esa obra. No es que hayamos hecho algún mérito alguno. Dios es el que hace esta obra, no el hombre. Vemos a Dios obrando y haciendo algo en la vida de una persona. Dios considera a un hombre, lo ve y lo bendice a este hombre, le atribuye, le acredita la justicia a él, no por sus obras, no por nada que él haya hecho, no por su conducta diferente, sino por la fe. Solo por la fe. Entonces dice,
Dice Pablo, si fuese así, si fuese por obras, que alguien haya hecho algo, que haya recibido la justificación, hay algo que usted y yo hayamos hecho que diga, Dios, lo lograste porque hiciste esto. ¡Qué bien! Te justificaste a ti mismo porque hiciste aquello. No, mi hermano. Ninguno de nosotros. Nadie. Absolutamente nadie. Ninguno de nosotros. No hay nada que podamos hacer bien para obtener la justicia de Dios en nosotros. Solamente es por la gracia de Dios. Y esto es gratuitamente, es un regalo de Dios. No podemos añadirle absolutamente nada, solo aceptarlo. ¿Y qué pasa? Nos cuesta aceptar la verdad de Dios. ¿Cómo la ve? Nos cuesta. Vivimos siempre señalándonos, juzgándonos, condenándonos, donde Dios ya pagó un precio en la cruz. Por eso Pablo quiere dejar bien claro esto. Bienaventurado es aquel hombre a quien Dios considera como justo sin obras. Qué importante, sin obras esta persona es justificada. Versículo 7, diciendo, bienaventurado aquellos. Mire, el término plural que usa él es muy importante. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Él hace una obra perfecta. Perdona pecados pasados, presentes y futuros. ¿O es que creemos que pudimos sorprender a Dios de que una vez que venimos a los pies de Cristo, allá al mes o a los 2 meses, cometimos un error o fallamos y el Señor no sabía? El Señor lo sabe todo, mi hermano. Él sabe cuándo vamos a fallar, qué día, qué hora, qué momento, pero Él lo sabe todo. Y Él sabía que también íbamos a fallar algún día, por eso Él dijo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Quién los cubre? Dios. Y si tenemos a Dios obrando en nuestras vidas, obrando algo perfecto, obrando en todo tiempo, guardándonos y cuidándonos, tenemos que aferrarnos a la verdad que nos dice la palabra de Dios. Que nuestros pecados han sido perdonados. No podemos estar siempre viviendo en condenación. La justificación es eterna. No es porque si pecamos mañana o pasado, esta justificación fue quitada por nuestra desobediencia o pecado y fue echada afuera de nosotros. No, mi hermano. Es un pacto eterno para siempre. Porque esto es obra de Dios, no obra de hombre. Por eso es bienaventurado, dichoso, bendecido es el hombre o la mujer que son perdonadas. Sus iniquidades y sus pecados son cubiertos. Tenemos un Dios de misericordia y de amor. Un Dios justo. Un Dios santo y recto. Que da su gracia a aquellos que obedecen a la fe. Que da su justificación a aquellos que tienen fe en Él, que creen en Él. Y cada uno de nosotros venimos a ser partícipes de cada una de esas bendiciones. Y lo dice, bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En vez de Él
acreditar ese juicio que nosotros merecíamos, en vez de condenarnos, en vez de desde ya llevarnos a una perdición eterna, Él decide darnos su gracia, su misericordia, su compasión, y nos da una nueva oportunidad para que vengamos y creyamos en la fe de esa obra perfecta escrita en el Evangelio, que es a través de su Hijo amado Jesucristo. Tenemos un Dios que cambia a la persona, como lo dice el versículo 5, que justifica al impío, al pecador, aquel que quebranta, que infringe la ley, aquel que se opone a los mandamientos de Dios. Cambia a la persona, después de ser una persona condenada, a ser una persona justificada, bendecida en Dios, no por obra que haya hecho, sino por la fe, a través de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios, gratuitamente. Ninguno de nosotros hizo algo. Vuelvo y reitero a decírselo, mi hermano. Si conociéramos a profundidad las verdades bíblicas, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios que tenemos de parte de Él, no viviéramos todo el tiempo en condenación. Pero muchas veces desconocemos estas promesas y bendiciones de Dios, porque vivimos en una vida cómoda como creyentes, que no queremos poner una parte de nosotros e indagar, e investigar y recibir y aprender la palabra de Dios. Versículo 8. ¿Qué nos dice? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. Si has notado, ¿cuántas veces está diciendo el Señor que eres bendecido? Tres veces, mi hermano. ¿Y por qué cree que se lo reitera tres veces? Porque hay veces que no aceptamos esta verdad. Y qué difícil es aceptarla. Que creemos más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hay un principio muy importante. En la vida de un ser humano hay pecado, hay una culpabilidad, hay un juicio, hay una condenación si vive separado de Dios. Como el ser humano nace bajo pecado. Por eso con el tema que nos hablaba nuestro pastor Lezama acerca de los niños recién nacidos, si ellos reciben o van al cielo, mi hermano, yo solamente encuentro una manera para entrar al cielo, y ese es el Evangelio. Nacemos con una naturaleza pecaminosa que necesitamos urgentemente, totalmente ser renovados, transformados, redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Si esta naturaleza no estuviese en nosotros, no hubiese necesidad de que Cristo hubiese venido a morir por nosotros. Pero desde el principio, por la desobediencia de aquellos primeros hombres, entró el pecado. Y tras el pecado vino la muerte como consecuencia. Ese pecado está ahí y tiene que ser quitado de ahí. Alguien tiene que pagar algo por el pecado. Hay un juicio, hay un castigo que se debe de ejecutar. Cuando Cristo fue a la cruz, Él recibió el castigo que yo merecía y que tú merecías. Él fue nuestra propiciación. Y sobre Él fue el castigo, el juicio de Dios, la ira de Dios cayó sobre Él por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Él fue el cordero sacrificial por nosotros. Él dio su vida en rescate de cada uno de nosotros. No logramos entrar a ese pacto abrámico sin la fe para lograr obtener esta posición de bendecido. Nuevamente, si usted hace memoria del pacto abrámico, va a decir de que bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es un pacto de bendición. Y cuando tú y yo damos ese paso de fe, entramos a esa comunión con Dios y recibimos esa promesa de Dios que no es momentánea, es eterna, es para siempre. Es para siempre. Recibamos lo que la palabra siempre nos dice. Vivamos por ella, caminemos por ella, obremos, demos esos frutos agradables de Dios. Por eso nos dice, bienaventurado el versículo 7, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades y pecados son perdonados. Si esta persona vivió toda una vida totalmente en condenación, el juicio de Dios está sobre él, perdida en desobediencia, con un espíritu rebelde, pero si ésta se arrepiente de corazón, si ésta busca de una manera voluntaria, no empujándola, no forzándola, tiene que nacer dentro de ella genuinamente y reconocer el pecado que hay en ella y decidir, en verdad soy un pecador, necesito ser perdonado, he fallado y necesito un Salvador, y acude a Jesucristo y lo reconoce como su Señor y Salvador, sus pecados son perdonados para siempre. Ahora, no es que ya no vamos a pecar, claro que sí, mi hermano. Cada obra incorrecta que usted hace recibe su justo juicio, trae consecuencias. Y nos dice la palabra de Dios que si ya entramos a la familia de Dios y somos hijos de Dios, ¿y qué hace Dios con el hijo? Lo disciplina. Va a recibir castigo. Y Dios es capaz de intensificar aquel castigo para que aquel hijo recapacite y vuelva nuevamente al redil. Ese es el amor del Padre. No crea que desde ya que venimos a los pies de Cristo, si fallamos, pues ahí se acabó todo. No, mi hermano. Somos disciplinados. Pero esta disciplina es para que recapacitemos. Pero hay algo seguro que ya ha sido hecho. Nuestra justificación, nuestro perdón delante de Dios. Para la gloria de Dios. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pablo vuelve a hacer estas interrogantes porque él estaba hablando a la congregación que estaba compuesta por judíos y gentiles, gente que era circuncidada y gente que no estaba circuncidada. Y le dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pablo declara eso, afirma esto con seguridad y certeza y dice, porque decimos y declaramos y damos a conocer que confirmamos que a Abraham le fue contada su fe por justicia. Solo le bastó la fe sin las obras o ser circuncidado. Bastó solamente tener fe, creer en Dios
Versículo 10. Nuevamente los de interrogante y le dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo le fue contada? Es que, ¿en qué condición se encontraba Abraham? ¿Estaba circuncidado o era un incircunciso? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Esto es muy fácil de dar a conocer. Si usted escudriña en Génesis capítulo 12 al capítulo 15, encontramos el llamado de Abraham. Y Abraham recibió esa promesa y entró a ese pacto con Dios siendo un incircunciso. No era circuncidado todavía. Pues la circuncisión vino hasta el capítulo 17. ¿Y para qué? El versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, a ti, mi hermano, y a mí. Eso está dando a conocer Pablo claramente y contundentemente, tajantemente, a través de las Escrituras. Esa es una verdad bíblica. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿por qué entonces se circuncidó Abraham? Porque la circuncisión es una señal, es un sello. Esto garantiza que él ha sido justificado. Pero usted me está hablando de Abraham, mi hermano, y que de nosotros. También, mi hermano, ¿ha escudriñado usted la palabra de Dios? ¿Hay algún sello que nos garantice eso? ¿Conoce algún texto bíblico? Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Versículo 13 y 14. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación oímos. Esta es una persona que se le presenta el evangelio, pero ¿qué hizo esta persona cuando escuchó y dio a conocer el evangelio? Y habiendo creído en él, recibió el evangelio, creyó en la promesa de la palabra de Dios, y nos dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello es eternamente y para siempre. Jamás puede ser borrado. Imposible. El versículo 14, que son la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mi hermano, tiene que conocer usted bien las promesas de Dios que le ha dado a cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Pero muchas veces nos cuesta recibir la verdad de Dios, aceptar la verdad de Dios. La palabra es clara. No podemos nosotros añadirle nada. Su verdad nos habla de toda la obra perfecta que Cristo ha hecho, completándola. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios, sellando a todo creyente que ha recibido el evangelio. Ahora, aquella persona que solo oye, pero no obedece, olvídese de eso, mi hermano. No hay ninguna seguridad ahí. Pero si usted ha creído con fe, verdaderamente una fe, usted ha sido partícipe de todas estas bendiciones.
porque se le presentó el Evangelio, creyó en el mensaje del Evangelio y las bendiciones de Dios vinieron a nuestras vidas. Pues su palabra nos dice: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en, ese artículo es muy importante, en Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo Jesús, no, mi hermano. Asegure estar con y Él, con Cristo y en Cristo. Si no, no hay nada. Estas son las verdades bíblicas. Pablo quiere dejar en claro todo esto. Por eso comienza. Entonces, ¿qué diremos acerca de la justificación? ¿Tengo que hacer algo? ¿Puedo perderla? ¿Qué obra alguna puedo hacer? No. Pablo aclara que todo eso es gratuitamente por gracia. Por la fe hemos sido justificados. Y culmina Pablo en el versículo 12 diciendo: tanto es Padre de los que no son incircuncisos y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también según la que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Lo cierto, mi hermano, que Abraham tenía un llamado. Usted y yo tenemos un llamado en el Señor. Lo importante aquí es qué tan dispuestos estamos a obedecer al llamado de Dios. Si vivimos conforme a la palabra de Dios, vamos a caminar conforme a las bendiciones de Dios. Aferrémonos a las verdades que están escritas solamente en la palabra de Dios. Solamente ahí encontramos la verdad. Así que, mi hermano, este sería el primer tema de este estudio, para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Así que vamos a orar, mi hermano, para que sea el Señor redarguyendo en su corazón a través de la palabra y que podamos atesorar y vivir por ella. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, en escudriñar y aprender y dar a conocer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo a ser esos receptores de tu verdad, que podamos poner en práctica en todo tiempo tu palabra, Señor, que vivamos por ella, que nos aferremos, Señor Jesús, totalmente en ella, como esos árboles que han sido cimentados, Señor, en aquellas corrientes de agua, Señor, en el cual su raíz está bien arraigada en la fuente, en aquellas corrientes de agua viva, Señor, que eres tú, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo tu verdad, a vivir, Señor Jesús, en obediencia, en santidad, en rectitud, en justicia, Señor. Que podamos, Señor, hacer, Padre, delante de ti, una vez ya salvos, estas obras que son de grato agrado para ti, Señor. Esos frutos dignos delante de ti. Que podamos, Señor, manifestar tu justicia a aquellos que no la conocen. Que podamos, Padre, que a través de un testimonio digno podamos también alcanzar a otros. Que miren en nosotros lo que tú has hecho, Señor, en aquella cruz, Señor, en el cual nos diste la redención, nos diste el perdón, nos diste la justificación y la vida eterna. Una vida interminable, una vida para siempre, apegada a ti, Señor, porque fuimos hallados por ti y nos pusiste en un lugar, Señor, privilegiado, Señor, en un lugar, Señor Jesús, en el cual estamos ante tu presencia, Señor, por la obra perfecta de tu Hijo amado, Señor, no por mérito propio o obra que hayamos hecho, sino que tu gracia nos alcanzó, tu sangre nos redimió. A través, Padre, de ese sacrificio entramos a ese lugar santísimo en tu presencia, Señor. Agradecidos estamos porque tú cambiaste nuestra vida, Señor, de ser una vida impura, impía, indigna, a ser una vida santa,
una vida justa. Seres que han sido transformados, regenerados por ti, Señor. Agradecidos estamos porque tú los has colocado en lugares celestiales, en lugares totalmente dichosos, bendecidos por ti, Señor. Gracias porque mis culpas fueron perdonadas en la cruz, porque mis pecados, mi rebelión, mi desobediencia, tú, Padre, enviaste a tu Hijo amado a pagar el precio por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él tomó el lugar que nosotros merecíamos y pagó el precio, y el castigo fue sobre Él, Señor. Y gracias a eso, Señor, venimos, Señor, a ser partícipes de tu familia, porque recibimos tus promesas y entramos a ese pacto eterno en ti, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.